Siglo XIX. ¿Qué sabes del siglo XIX? Que fue un desastre para España. Eso es lo que investigaste ayer, ¿no? ¿Y por qué fue un desastre para España? Para empezar porque tuvimos muchos reyes malos. Bueno, eso depende de cómo se mire. Y también para terminar el desastre del 98. Vale, eso es importante. Vamos a empezar con una cosa que se llama los antecedentes históricos, ¿vale? Para estudiar historia tienes dos temas nada más en ciencias sociales de historia. Me imagino que a modo introductorio yo no hubiera metido estos dos temas, hubiera metido unos temas de otras épocas más antiguas, pero bueno. Y los hubiera dado al principio del temario, porque para entender tu mundo actual es mucho más fácil entenderlo si conoces la historia. Entonces, cuando has estudiado la Unión Europea, si hubieras estudiado antes los temas de historia, pues hubiera comprendido mejor dónde viene la Unión Europea, ¿vale? Entonces, para estudiar la historia es muy importante, por eso muchas veces es muy difícil estudiar historia, entender de dónde vienen los hechos históricos que vamos a ver, ¿vale? Y el siglo XIX obviamente viene del siglo XVIII y es consecuencia de los acontecimientos históricos del siglo XVIII. Los principales acontecimientos históricos del siglo XVIII son la Revolución Francesa, ¿vale? Esto ocurrió al final del siglo XVIII, ¿vale? Concretamente en 1786, creo, 86, 89. Aquí el pueblo, alentado por la burguesía, se levantó en contra de los reyes y los nobles, tomaron el Palacio de la Bastilla, apresaron a reyes y nobles y los guillotinaron. ¿Sabes lo que es guillotinarlos, no? Los ejecutaron, cortándole la cabeza. En este proceso hubo gente que murió, que era fin al régimen político de los reyes, que fue una triste pena, como por ejemplo, si no me equivoco, fue Lavoisier, que murió, uno de los mayores químicos de toda la historia. ¿Vale? Y esto tiene consecuencias sociales y políticas tremendas. Para empezar, una inestabilidad dentro del país. En este caso fue en Francia, que desencadenó con el imperialismo francés cuando Napoleón tomó el poder. ¿Vale? Otra de las consecuencias tremendas que tienen son las consecuencias sociales, ¿vale? Si bien es cierto que viene desencadenado por consecuencias sociales, por un cambio social profundo, que es el cambio de los roles económicos, porque empieza a aparecer una burguesía con la revolución industrial, empieza a aparecer una clase nueva, que es la clase de los trabajadores, y eso lleva a la revolución industrial. Si bien es cierto, la revolución industrial viene de ahí, la revolución industrial ahonda más esos cambios sociales. La gente empieza a pedir otros derechos, empieza a pedir una serie de libertades que no tiene y reestructura toda la forma de pensar de la sociedad. ¿Por qué esto es importante si estamos viendo España? La España del siglo XIX. Porque esto influye a España. Tremendamente. De hecho, para evitar la propagación de la Revolución Francesa, muchos reyes, entre ellos el rey de España, que en ese momento era Felipe V fue mucho antes,
Carlos IV, Ah, no. Carlos IV, que accedió al trono en 1789, curiosamente, hizo una especie de bloqueo intelectual para que la Revolución Francesa no llegara a España, que de hecho llegó. O sea, las ideas. Y a los que adoptaron las ideas de la Revolución Francesa, en España se le llamó afrancesados, ¿vale? La Revolución Francesa fue el comienzo de la extensión de la democracia, por decirlo de alguna manera. Planteaban un parlamento, planteaban las votaciones, los sufragios, planteaban que el jefe de Estado se eligiera y el presidente de gobierno se eligiera por elecciones. El poder del pueblo, básicamente la democracia, ¿vale? Otro de los antecedentes históricos que tenemos importantes es durante el siglo XVII y el siglo XVIII, España pasó de ser la primera potencia mundial a ir a la cola del resto de potencias. No perdió totalmente el poder, pero todas las revoluciones que se fueron produciendo en Sudamérica, en las mal llamadas colonias españolas, porque en España no hubo colonialismo realmente, en España se equiparaban de derecho a las colonias a los habitantes del resto del país, se les consideraba igualmente españoles a una persona que viviera en Sudamérica que una persona que viviera en el territorio peninsular. Entonces por eso no podemos hablar de colonialismo. Pero hubo movimientos de independentismo que cristalizaron y terminaron con la independencia de sus territorios. Entonces a España ya le quedaban pocos territorios. Entre ellos le quedaba Cuba, Puerto Rico Puerto Rico y unas islas que había en América, que las vendió. y Filipinas. Y las islitas esas. Bueno, pero estas son las principales, las grandes, ¿vale? España venía de una serie de conflictos también que creaban una cierta inestabilidad. Entonces empezamos el siglo XIX en ese ambiente, ¿vale? Lo primero que ocurre durante el siglo XIX, al principio del siglo XIX, es el conflicto de España con Inglaterra. Y el conflicto de España con Inglaterra se desencadena porque España ataca a Portugal. ¿Vale? Ataca a Portugal porque España está aliada con Francia. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre durante ese conflicto es que al declarar, realmente no llega a atacarla, pero declarar la guerra, Inglaterra se pone en guerra con España. Y la guerra realmente fue una batalla naval lo que hubo, que es la batalla de Trafalgar, que fue en 1805, en la que perdimos. Posterior a esto y con el ambiente calentito, Napoleón llega al poder y Napoleón empieza a conquistar territorios en Europa. Empieza a montar el imperio francés con su Grande Armée, su gran armada, su gran ejército. En España, esto en principio no le toca. Y Napoleón, aliado de España, le pide a España conquistar los territorios portugueses, para lo cual tenía que atravesar el territorio español. Entonces, un señor que era el secretario de Estado
de Carlos IV, Godoy le concede el permiso. Los franceses, sabes que no se dibuja muy bien, ¿vale? Los franceses entran en España llegan a la frontera portuguesa. Esto ocurre en, no me acuerdo de la fecha, pero creo que la tengo apuntada por aquí. Sí, no la tengo apuntada. Pero fue en... Sí. Si no me equivoco, en octubre de 1807, ¿vale? Los franceses entran con el permiso de Godoy. Se quedan en la frontera portuguesa y en vez de atacar Portugal, empiezan a dejar guarniciones de soldados en las principales ciudades españolas. Qué ratones, ¿no? Cuando ya han tomado posiciones, dicen que han invadido España. A Godoy esto le cogen de improviso. No lo dicen directamente, lo que hacen es que empiezan a provocar inestabilidad, ¿vale? En primer lugar, dime, Jaime. ¿Qué me pone que lo copie en el cuaderno? Que lo defina. Defínelo en el cuaderno, cópialo y lo define, ¿vale? Pero lo estoy haciendo aquí. Bueno, ponlo ahí. Yo mientras que me lo haga, ¿Pero dónde hago esto aquí? aquí en este ladito, ¿vale? Ponme ejercicio 2. Aquí y me lo pones ahí, ¿vale? Realmente no dijeron esto es nuestro o lo hemos conquistado. Fueron más ratones todavía, como tú dices. Cogieron los tíos y, siendo el rey Carlos IV, se reunió con su hijo. ¿Vale? Y le plantea la posibilidad de que él acceda al trono. Echa a su padre y que él se quede como rey. Pues realmente lo que Napoleón quería era un títere en España. ¿Vale? Fernando VII en un principio accede. Empieza a haber levantamientos por toda España en contra de la ocupación francesa, porque los españoles veían que había ocupación, aunque realmente, supuestamente, no estábamos en guerra con Francia, ¿vale? Y el día 2 de mayo se produce un hecho histórico importantísimo, que es que la mayoría de las principales ciudades se levantan. Todo esto se desencadena porque el alcalde de Móstoles, Sánchez, ¿cómo se llamaba el alcalde de Móstoles? Andrés Torrejón, ¿vale? Sale al balcón del ayuntamiento y pronuncia estas palabras. Españoles, España sufre víctima de la perfidia francesa. Acudir a salvarla. Esa frase me quedó grabada cuando me lo dijeron. En tercero de U. Ese mismo día se montan guerrillas de ciudadanos. Se produce el levantamiento. Se forma un follón en España increíble. Y el ejército francés apaga el follón.
se dedica a apresarlos y a fusilarlos. El 3 de mayo, esto ya fue en 1808, el 3 de mayo de 1808 fusilan a un montón de gente, el ejército francés, de los sublevados, que queda inmortalizado en un cuadro de Goya, que se llama Los fusilamientos del 3 de mayo. ¿Vale? Mientras tanto, ¿qué hace el rey y la familia real? Quedarse en su casa, ¿no? No. Primero huyen a un palacio que tienen por aquí, ¿vale? Que es el de Aranjuez, sí. Una vez allí, parte de la familia real se va a Bayona. ¿Vale? Concretamente Fernando VII. Y Carlos IV se va a Sevilla, de Sevilla se va a Cádiz y de ahí coge un barco para irse a las Américas. Es decir, huyen como ratas. Una vez en Bayona, Fernando VII firma el 7 de mayo de ese mismo año la abdicación de Bayona, ¿vale? En la que cede su trono a Francia, que es lo que quería Napoleón. Y Napoleón ya pone al pique de que quería poner. Napoleón en junio nombra rey de España a su hermano esta gente ya ha salido. ¿Cómo va a salir de aquí? A su hermano José I Bonaparte. Su hermano es muy diferente a él. Su hermano quería para España quitar la educación de mano de los jesuitas, introducir en la educación asignaturas prácticas como matemáticas, física, química, para el avance de la sociedad, mejorar socialmente España, mejorar la economía española. Pero como era un rey impuesto, al resto de españoles no le gustó. Se producen varios levantamientos y un mes después de llegar de José Bonaparte, que llegó en junio, en julio, el 18, del 18 al 23 de julio, del 18 al 23 de julio de 1808, en Despeñaperro, concretamente en Bailén, el ejército del general Castaño vence en la batalla de Bailén y echa las tropas francesas. Pero no acaba todo. Hubo diferentes batallas, pero en Bailén echan a las tropas francesas. ¿Qué ocurre? Que Napoleón se entera de esto. Y Napoleón decide intervenir. Y dice, yo no voy a perder España. Entonces coge la Gran Armada, se introduce en España y se dedica a sofocar la revuelta. ¿Qué consigue Napoleón con esto? Dos cosas. Primero, recluir a la resistencia española en Cádiz, en San Fernando. Y en segundo, que es algo bueno para él. Y en segundo lugar, algo malo. Napoleón no había perdido nunca. Su primera derrota fue la de Bailén.
Por Europa corría el rumor de que Napoleón era inmortal, que había hecho un pacto con el diablo y que era invencible. Y todas las naciones le tenían mucho miedo, por eso no querían meterse en guerra con él. Debido a la derrota de Bailén, se demostró que Napoleón, lógicamente, como es lógico, no era invencible. Entonces se formó la Triple Cuádruple Alianza, que es una alianza de países para vencer a Napoleón, que terminó con la victoria de Waterloo y con Napoleón apresado. ¿Vale? Pero bueno, eso es ya en la historia europea. Nos interesa la nuestra ahora mismo, ¿vale? Entonces, durante el periodo de 1808 a 1812, se producen diferentes enfrentamientos entre la resistencia española, que fue extendiéndose por varios sitios, sobre todo por Valencia, por el norte, ¿vale? Y la ocupación napoleónica. Y el 19, aquí, donde se había quedado el foco de la resistencia principal, donde se había recluido, se fundan las Cortes de Cádiz, ¿vale? Que se convierten en unas Cortes constituyentes. ¿Sabes por qué se llaman constituyentes? Porque el 19 de... Siempre nunca me acuerdo de San José. Nunca me acuerdo de San José. 19 de marzo de 1812 promulgan la primera Constitución española. En Cádiz. A la que apodaron la Pepa, porque fue promulgada el día de San José. ¿Vale? Todo esto fue ¿cómo se dice? Una inyección de moral para todos los sublevados para seguir la lucha contra el ejército francés. Y terminó un año después, prácticamente dos, en diciembre de 1813, con la expulsión total del ejército francés. Ya no nos hace falta, ¿vale? Porque esto no quería pararme más y el resto lo vamos a hacer un poquito más rápido, ¿vale? A ver. ¿Qué supuso la expulsión del ejército francés? Pues no sé. Que se proclamó un rey, ¿no? La Constitución. Fernando VII volvió de Bayona, regresó de Bayona y se proclamó rey de España. En principio un rey constitucional, pero le salió nada. ¿Vale? El reinado de Fernando lo vamos a dividir en tres partes, ¿vale? El primero es le llamaron el deseado porque estaban deseando que se fueran los franceses y deseaban a su rey. Ellos pensaban que el rey iba a respetar todo lo que se había hecho en España, pero lo primero que hizo Fernando, ¿qué fue? Abolió la Constitución. Dijo, yo soy un Borbón y soy un rey absolutista. Y aquí el que manda soy yo. ¿Qué es esto de Constitución y partidos políticos? No, aquí mando yo. Debido a esto, dejaron de llamarlo el rey deseado y empezaron a llamar el rey Felón. Felón es como traicionero, ¿vale? Después de muchos conflictos, después de 6 años,
obligaron a Fernando, otra vez, a adoptar la Constitución de Cádiz. ¿Vale? Y Fernando se vio obligado a volver al liberalismo. Pero 3 años después de eso, volvió a abolir la Constitución y volvimos al absolutismo. Esto es sobre el reinado de Fernando VII, ¿vale? Ahora vamos a hablar de su familia. Vale. Fernando VII estaba casado con la reina María Cristina. Tenía una hija que se llamaba Isabel II. Uf. ¿Por qué le pongo el número? Porque fue reina. Y el hermano de Fernando se llamaba Carlos María Isidro. ¿Vale? Fernando enferma. Hacia reina María Cristina. No, Fernando enferma. Se queda en el Palacio de la Granja en reposo. Cuando ve que va a morir, nombra reina a su hija Isabel II, porque era la primogénita. Carlos María Isidro, que quería ser rey, se desplaza al Palacio de la Granja y junto con otros nobles tratan de convencer a Fernando de que vuelva a adoptar la ley sálica. La ley sálica la había abolido Fernando VII para que su hija pudiera reinar. La ley sálica en España realmente no es ley sálica. ¿Qué es la ley sálica? ¿Lo sabes? Pues es una ley que no deja que las mujeres no puedan reinar. Exactamente, y no es una ley española. Es una ley francesa. Es de la tribu de los salos francos, cuando estaban formando todavía los reinos, ¿vale? Cuando estábamos todavía con los reinos visigodos. Los salos francos en el territorio de Francia, lógicamente, porque son francos, tenían una ley por la cual, por eso se llama sálica, la mujer no podía acceder al trono, pero bajo ninguna circunstancia. Aunque fuera la única descendiente directa, había que buscar un segundo descendiente para que fuera realmente fuera un varón el que reinara. Cuando cambiamos de los Austrias a los Borbones en España, el primer Borbón, Felipe V, nieto de el rey Sol, Luis XIV de Anjou, este era el duque de Anjou, intentó imponer la ley sálica en España. España, un país tradicionalmente igualitario para lo que era la época. A la época se tenía mucha igualdad entre el hombre y la mujer. De hecho, la tutora de los hijos de los reyes católicos fue una mujer, que era catedrática en el siglo XV, la latina. ¿Vale? Se llamaba Beatriz Galindo. Las cortes no le dejan. Entonces consigue imponer una ley semisálica. En la que se permite gobernar a la mujer única y exclusivamente si no hay ningún descendiente varón directo. En la ley sálica no se puede gobernar nunca una mujer. En la semisálica, solo en el caso de que no haya descendiente varón directo. En este caso había uno, que era su tío.
Fernando no acepta su abolición porque él la abolió. Y como Isabel II era muy pequeña, nombra a María Cristina regente. ¿Esto qué es lo que produce en España? Obviamente, Carlos María Isidro no estaba de acuerdo. Quería ser rey de España. Produce la primera guerra carlista, que se va a suceder durante todo el siglo XIX. Varias guerras carlistas. 2. Carlos María Isidro pierde, Isabel II se queda como reina, Con 13 años. y ante la incapacidad de María Cristina, las Cortes deciden elevar la mayoría de edad para reinar de la reina, o sea, rebajar de los 15 a los 13 años. Se convierte en reina de España. Reinado un poco soso, un reinado en el que no hubo muchas cosas. No fue una gran reina, la verdad. A ver aquí de qué te hablan porque no mira el libro y no sé de qué más te hablan. No fue una gran reina. Hizo algunas cosas, fundó la Lotería Nacional. ¿Fue la primera persona? ¿Eh? ¿En todo el mundo fue la primera persona en fundar la lotería? Sí. Adopta un régimen constitucional, tomando la Constitución de 1812, ¿vale? Pero sin embargo, hubo bastantes problemas, ¿vale? Aquí te habla de los liberales, ¿vale? Sí. Guerras carlistas, implantó una constitución, sin embargo, no estuvo exactamente marcada por entre liberales y progresistas, ¿vale? Vale. Había una facción de liberales que deseaban más libertades para el pueblo todavía, lo que se tradujo en una serie de enfrentamientos y conflictos, ¿vale? Se proclamó una revolución en España, la llamada Gloriosa. Vale, esto fue... A ver cómo tiene aquí estructurado, ¿vale? Como aquí. Aquí esto no viene. No viene aquí. Pero te lo pongo yo, ¿vale? Se levantaron 3 personas, 2 generales y un político. Topete, Green y Serrano. Y todo esto desencadenó en que Isabel II se fuera por patas a Francia. ¿Qué es, Jaime? Esto tú no me lo has enseñado. Si te lo he dicho. En el neolítico, ¿qué pintaban? Te he dicho que en el Paleolítico se pintaban escenas de caza y en el Neolítico ya pintaban también cómo recogían frutas o cómo recogían cereales. Porque es lo que hacían. ¿De acuerdo? ¿Y cómo eran? Pues eran pinturas con colores vivos. Mira, si quieres te lo dejas después, te explico cómo se hace, ¿vale? Bueno. Isabel II se va a Francia. En España quieren más poderes, más libertades, pero quieren que haya un rey. Como no saben a quién poner, pues llaman al príncipe Amadeo de Saboya y lo nombran rey. Amadeo, que no estaba hecho para reinar, esto Eso fue no lo mío.
fue en 1871. Dice, yo paso, tío. Duró... 6 meses. O 9. No, duró 9 meses en España. Porque llegó a España 9 meses antes de aplicar. Pero realmente fue nombrado 2 años antes, duró un par de años. Realmente. Amadeo coge y se tira. Entonces, Topete, Peggy y Serrano proclaman la Primera República Española, que duró unos cuantos años, pero fue un fiasco y un fracaso monumental. Monumental. Lo que obligó a que se produjera llamaron al príncipe de Asturias, hijo de Isabel II, que se llamaba Alfonso, y lo proclamaron rey como Alfonso XII, el penúltimo rey de España, antes de la dictadura. ¿Vale? Cosas relevantes que ocurrieron durante el reinado de Alfonso XII. Lo más relevante, lo más importante de todo. Conservábamos una colonia, 2 colonias realmente importantes en Sudamérica, que era Cuba y Puerto Rico. Cuba era la principal productora de caña de azúcar en el mundo y generaba mucho dinero. Estados Unidos le echó los ojos a Cuba porque le gustaba. ¿Qué hizo? Mandar un barco a Cuba. Mandó un barco a Cuba, el Miner. ¿Y qué hizo? Lo explotó. Exactamente. ¿Y después qué hizo? Y lo hundió. Hundió su propio barco y culpó a los españoles. La catástrofe del 98. Desastre. Bueno, el desastre del 98. España, que todavía se creían que eran potencia, mandó un ejército para enfrentarse contra los norteamericanos. Con sus barquitos de madera. Cállalo, te lo conté ayer. España, el día antes de salir hacia Cuba, salió en todos los periódicos que íbamos a machacar a los norteamericanos, que la gran armada invencible iba a volver otra vez a vencer en el mar. El resultado fue muy diferente. España en aquel entonces le compraba los barcos a Rusia, que en aquel entonces creo que ni tenía salida al mar, porque los territorios del norte no los tenían conquistados. No formaban parte del Imperio ruso, ¿vale? Eran barcos de madera. Los norteamericanos se plantaron allí con una escuadra muy inferior a la española, menos de la mitad de los barcos que mandaron los españoles, pero eran todos de hierro. Eran buques acorazados. ¿Cuántas bajas tuvo Norteamérica? Resultado de la batalla. Murieron prácticamente todos los españoles. Y los norteamericanos vencieron. Con una sola baja, no mortal, la persona no murió, porque se cayó por una escalera mientras cargaba un cañón. O sea, fue
el mayor ridículo naval que se ha hecho en toda la historia. Consecuencia, perdimos Cuba y Puerto Rico. Y a esto se le llamó el desastre del 98. Y luego, para ganar un poco de dinero, pues lo que hizo... El desastre del 98 tuvo consecuencias muy serias en España. De hecho, probablemente el desastre del 98 sea el punto culmen del principio del fin de España. Una con los acontecimientos que hizo que España llegara a un punto en el que cayera en picado y la inestabilidad fuera tan grande, que desencadenara en una guerra civil. Y a España le quedaban 3 islas que en vez de ir a protegerlas las vendió a Alemania por... No teníamos dinero. ¿Qué íbamos a hacer? Le vendió a Alemania por 25 millones Bueno, de pesetas con esto y un bizcocho, y a Rusia por 20 millones de dólares. termina la clase.